Hola, hola, hola. Buenas noches, jóvenes. Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escucha? Ok, gracias, Daniela, por la acotación. Muy bien, jóvenes. A esta hora de la noche hay 7 alumnos. 7 alumnos. Espero que se vayan sumando los 7 que faltan. ¿Sí? Ok. También les digo que he visto las pruebas, ¿no? Realizadas hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay 12 pruebas efectuadas, ¿sí? Hay 11 aprobados y un desaprobado con 10, ¿ok? Y hay 4 20. Muy bien, eso habla de que están leyendo. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Ok, 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 gracias, gracias, gracias. Ha habido ahí una falla. Ok, decía que hay 12 alumnos que han rendido su prueba. De los 12, 11 aprobados, un desaprobado con 10, y hay 4 calificaciones con la nota máxima que es 20. Lo que habla muy bien de que están leyendo. Muy bien, jóvenes. Faltan normalmente 3 de sus compañeros que habitualmente ingresan. Faltan dar su prueba, que es Víctor, Fiorella y Daniel. No sé si están ahí o a esta hora de la noche. A ver, ya hay 8 alumnos. Víctor, Fiorella, no están, no están. Espero que ingresen, espero que puedan dar su examen también. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir avanzando. Espero que me hayan hecho la acotación de efectuar la lectura. Jeremy tenía una duda. Dime, Jeremy, ¿cuál es la duda? Dime la duda, Jeremy, porque finalmente vamos a comenzar la clase de regímenes en breve. ¿Puedo encender mi micro? Sí, Jeremy, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Te escucho. Eh, Mi duda era que en la prueba virtual, pues, había una pregunta que no me acuerdo exactamente cómo la formularon, pero la respuesta creo yo que era B, pero luego al final del tercer intento que di, me fijé que la prueba decía la alternativa correcta era B y D, pero esa era la alternativa D, que decía que las alternativas B y D eran las correctas, cuando la alternativa D solamente reiteraba que había dos correctas, cuando la alternativa correcta era solamente la B. Alguien me dice que fue la pregunta 2, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando se acota el principio de buena fe y presunción de la veracidad? Que la SUNAT norme la legislación, que los documentos entregados sean los correctos, que los actos de los operadores sean los adecuados, ¿no? Y la otra opción era B y C,
y ninguna de las anteriores. ¿Cuál tú crees que hubiera sido la respuesta, Jeremy? Claro, usted aquí me ha dicho que es B y C, pero en el campus virtual, a la hora de dar la prueba, decía que era la B y D, cuando solamente la alternativa D reiteraba que era la D, pero solamente la D decía B y Ya, D. ok, Información. lo reviso, pero igual está la acotación que hay 4 de sus compañeros que han dado la respuesta correcta. Vamos a revisarlo de todas maneras, Jeremy, para evitar cualquier duda que se puedan generar, ¿sí? Gracias, Ok, profesor. gracias, Jeremy. Pregunta 2. Ok, listo. Listo, jóvenes. Proseguimos con la clase del día de hoy respecto a regímenes aduaneros, ¿no? Que el día de ayer habíamos visto que son de varios tipos, ¿no? ¿Correcto? Eran los regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes de perfeccionamiento, regímenes de depósito, regímenes de tránsito y otros regímenes, ¿no? ¿Correcto? Esos otros regímenes ya les he indicado que deben ustedes efectuar la lectura del artículo 98 de la Ley General de Aduanas, ¿sí? De todas maneras tienen que efectuar ustedes esa lectura. ¿Correcto? Y en los regímenes de importación eran 3, ¿correcto? Y ayer habíamos visto uno de ellos que era el de importación para el consumo. Régimen al cual hemos venido nombrando desde ya hace varios días, ¿no? Haciendo ejemplos y sobre todo dando ya parte a la parte medular del régimen en cuanto a tipo de despacho, si es despacho garantizado o no. Lo que estamos acotando ya en esta parte de la pantalla que ustedes tienen en su PC o en sus móviles, ¿no? Son los requisitos que debe contar un importador, ¿correcto? Ya habíamos nombrado, son temas que exige la SUNAT, ¿no? Un RUC activo, ¿correcto? Puede ser también que una persona natural lo haga, siempre y cuando el valor FOB no exceda los $1.000 y puede efectuarlo hasta 3 veces al año, ¿correcto? Miembros acreditados del servicio diplomático o extranjero también, ¿correcto? Se entiende que la mercancía de importación prohibida no puede ser destinada al régimen de importación para el consumo y las mercancías restringidas tienen que contar con la documentación exigida, ¿no? Según indica el procedimiento y reglamento respectivamente. ¿Sí? ¿Ok? Las modalidades, ya ustedes saben, despacho anticipado, ¿no? Despacho diferido y también despacho urgente. Ya saben ustedes los plazos que hay para numerar, ¿no? Antes de la llegada, después de la llegada y en el urgente puede ser antes de la llegada y hasta 7 días después del término de la descarga, ¿no? Eso lo vimos el día de ayer, ¿correcto? Hoy lo que estamos haciendo es un recordatorio, ¿sí? Y haciendo alguna salvedad en caso ustedes tengan alguna duda. Algo adicional debe corresponder a un solo consignatario, debe estar también consignada en un solo manifiesto de carga, ¿correcto? Sobre el levante en 48 horas también los habíamos visto, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando la carga dice tiene una garantía previa, ¿no? Que puede ser una garantía global o específica, ¿no? Global embarca más de un despacho y específicas para un solo despacho, es decir, para una sola observación. Habíamos indicado que ello está de acuerdo al artículo 160 que acota sobre la garantía previa, ¿no? Sí, habíamos indicado incluso el funcionamiento de la garantía y también tipos de garantía que hay en el mercado y que usualmente el operador puede echar mano de ello,
como una carta fianza o una póliza de caución. ¿Sí? El levante en 48 horas indica contar con garantía, la transmisión del manifiesto antes de la llegada, lógicamente que la numeración de la DAN también tiene que estar antes de la llegada, se tiene que contar con toda la documentación también, lógicamente, y que no haya ninguna medida preventiva por parte de la SUNAT con la mercancía a numerar, ¿no? Y por último nos dice ahí, transmitir la nota de tarja hasta 8 horas siguientes al término de la descarga, ¿no? ¿Ok? Eso ya lo hace el transportista. El régimen tiene que concluir. ¿Cómo concluye? Dice hasta dentro del plazo de 3 meses. Tiene plazo, por ejemplo, el especialista de aduana para realizar alguna observación a ese despacho. Cuando es, sobre todo, anticipado, un despacho anticipado ya les había indicado que se tiene que regularizar. Una vez que la mercancía ya haya salido con destino al cliente, ¿no? Lo que se hace es un segundo envío de la DAN, haciendo la acotación de regularizar, corrigiendo los datos inicialmente manifestado. Puede ser número de bultos, puede ser el peso, que es lo que el 100% se corrige siempre, puede ser incluso el puerto de embarque o algún dato adicional. ¿Sí? ¿Ok? Y se acuerdan también que vimos en esta semana, si no me equivoco, comenzando la semana, ¿no? El día martes, no me equivoco, el tema del legajamiento, es decir, la anulación de la DAN, ¿no? La anulación de la DAN. Y todos los motivos por el cual se podía anular una declaración aduanera de mercancías, ¿no? Y está ahí en la diapositiva y también eso lo habíamos visto días atrás, ¿no? Habíamos hecho incluso ejemplos sobre ese detalle. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ahí en ese momento hemos terminado nosotros con la explicación de la importación para el consumo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese régimen? Por favor, si tienen alguna duda, hacérmela saber. De lo contrario, puedo pasar a explicar la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Sí? A ver, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro para todos? ¿O me pueden responder si ha quedado claro? Por favor. A esta hora, 10 alumnos. Fiorella está ahí. Fiorella, no has dado el examen, Fiorella. He visto que hasta antes, hasta las 6:30 no había dado el examen. Y Víctor López tampoco había dado. Ojo ahí, jóvenes. Faltaban ustedes y faltaba Daniel, que Daniel no ha ingresado todavía. Víctor y Fiorella. Bueno, no he visto, tú has dado 2 intentos, no he visto tu calificación. Daniel, Daniel no, Víctor. Bueno, Víctor, como les dije, el día miércoles está colgado, tienen 2 días útiles prácticamente para poder hacer el examen en cualquier momento del día, ¿no? Y en cualquier momento del día pueden hacerlo, jóvenes. Finalmente, es su nota, jóvenes, ¿sí? Tienen que hacer puntaje, porque si no, imagínense, van a tener un saldo desfavorable en su puntuación, ¿sí? Ok, a ver, no sé, alguien me dice sobre los bienes. Daniela me dice sobre los bienes. Una pregunta sobre los bienes. ¿En qué parte, Daniela? Para entender tu pregunta, por favor.
No sé si es esta pantalla, Daniela. Lo que he pasado yo se levanta en 48 horas, conclusión del régimen y el alejamiento. A ver, Daniela, ¿me aclaras tu duda? Daniela. Plazos y bienes. Si me dices sobre esta admisión, recién voy a explicar, Daniela, estoy hablando sobre la importación para el consumo. Veo que no hay ninguna duda porque nadie me ha preguntado, ¿ok? Entonces, listo, paso a explicar lo que es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿no? Con su código de destinación 20, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué dice código 20? Yo le indicaba, en cuando vayan a numerar un Adán, ¿no? Va a salir impreso ese código. Ese es el código de destinación que tiene este régimen. Código 20. La importación por el consumo es código 10. ¿Ok? Ese código viaja y también ese código sale impreso cuando impriman la DAN, ¿no? ¿Ok? Y para que sepan también, en cuanto a las modalidades de despacho, también tienen codificación, ¿no? Por ejemplo, el 1-0 será para el despacho anticipado, el 0-0 será para el despacho diferido y el 0-1 será para el despacho urgente, ¿no? Son codificaciones que viajan en el sistema, también salen impresos. ¿Quién normalmente sabe sobre ese detalle? La persona administrativa, que en este caso es el liquidador, ¿no? El liquidador es aquel que tiene que estar atento a esta codificación. ¿Sí? Perfecto. ¿Ok? Admisión temporal, y se acuerdan que ayer sobre la admisión yo he también indicado un detalle de más de 20 tipos de mercancía que se te podían acoger. Y lo vamos a ver acá, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es el régimen de admisión temporal? Mucho ojo, jóvenes, por favor, es un régimen bastante importante, ¿no? Casualmente también el que le habla en estos momentos está haciendo dos admisiones temporales, tengo dos admisiones bajo mi supervisión, ¿no? De maquinaria de gran tamaño y volumen, que van a ir para mina, ¿no? Estoy viendo ese detalle, estamos viendo el tema de la garantía, todo lo demás que voy a pasar a explicar, ¿no? Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Las mercancías deben ser identificables, destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específicas para ser reportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, salvo la depreciación normal de su uso, ¿no? Entonces, una emisión puede ingresar al territorio aduanero, ¿correcto? ¿No? No va a pagar ningún tributo, va a tener que estar garantizado, va a tener que haber una garantía, ¿no? Esta mercancía puede salir, ¿no? Puede reexportarse sin sufrir ninguna modificación. Ahora, la mercancía que ingresa como emisión temporal sí tiene que estar destinada en algún lugar para un fin específico. Y para ello va a necesitar una declaración jurada que ya después vamos a indicar, ¿no? Lo normal y usual es que para la emisión se necesite el documento de transporte, la factura comercial, si hay documento de seguro, el seguro, si no, se aplica el de la tabla del arancel de aduana, ¿no? La declaración jurada que le mencionaba, la declaración jurada, dónde va a estar la mercancía, ¿no? Y eh, la dirección exacta, el plazo también que va a estar la mercancía, ¿no?
Una declaración jurada con alrededor de 6, 7 puntos, ¿correcto? Más la garantía también, la garantía, lógicamente, ¿no? Se enumera la DAN, en la DAN se hace la acotación del plazo, ¿no? Que debe coincidir con el de la garantía, ¿no? Normalmente el cliente pide 6 meses, 9 meses, un año, ¿correcto? Dependiendo del tipo de mercancía, ¿correcto? Pasado ese plazo, el cliente decide ya retornarlo, oye, esa mercancía sale del país, ¿no? Bajo la reexportación. ¿A dónde se va? A cualquier país se puede ir, ¿sí? Para ello no tiene que haber sufrido, dice, ninguna modificación, salvo la depreciación por su uso. Ahora, alguien me puede decir, profesor, pero esta es una maquinaria y se puede malograr. ¿Por qué? Se puede malograr, se tiene que arreglar lógicamente. Lo que sí se puede añadir es una pieza quizá, ¿no? Una pieza quizás se puede añadir ahí. Una pieza que acote, por ejemplo, que este producto, sin esa pieza no funciona. Puede ser reemplazada, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no debe alterar el uso de esta maquinaria, esa pieza, no debe alterar, ¿correcto? ¿Qué más? Dice ahí el tema de bienes, por ejemplo. Alguien me decía, profesor, ¿puede explicar el tema del plazo? ¿Puede explicar el tema de bienes? Correcto. Y eso también lo vimos el día de ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos el día de ayer, el tema de plazos. Y les hice la acotación por el tema de plazos, ¿no? Cuando vean, por favor, grábenlo. Si pueden, escríbanlo, memorícenlo, ¿no? Pero tienen que tener muy en cuenta el tema de plazos, ¿sí? Hasta 18 meses computado a partir de la fecha de levante. O sea, un plazo por el cual se puede numerar una emisión temporal es máximo 18 meses. Solo el material de embalaje tiene hasta 6 meses adicionales si desea. Si alguien desea solamente 12 meses, 6 meses, 9 meses, no hay ningún problema y se efectúa los trámites antes del vencimiento. Ojo, antes del vencimiento del régimen, tiene que hacerse los trámites para poder culminar el régimen, ¿no? Este régimen también culmina, ¿sí? Mucho cuidado con este detalle, ¿correcto? Eso es en cuanto al plazo. En cuanto a los bienes, había un listado de 21 a 23 mercancías que el día de ayer lo vimos. Es por eso que están ahí, están en la resolución ministerial 287 y habíamos hablado el día de ayer. Por eso los puse en 3 diapositivas ayer y hablé al menos de unas 15 de ellas aproximadamente. Puse ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aparatos de educación o aparatos de investigación, por ejemplo, ¿no? También habíamos visto que animales vivos, ¿no? Vehículos para una competencia deportiva, ¿no? También habíamos visto todo el vestuario que puede, o el equipo que puede traer un circo, un teatro, ¿no? Una puesta en escena. Presentaciones de las orquestas internacionales que pueden venir también, ¿correcto? ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué otro producto? Maquinaria, por ejemplo, que se necesita, también son bienes que pueden ingresar, ¿no? Embarcaciones extranjeras que necesiten, empresas peruanas que necesiten incrementar su flota también. Material técnico de las aeronaves para temas de instrucción también. Hay denominaciones de algunas embarcaciones que se le llaman barcazas o dragas, por ejemplo, ¿no? Que son las que van a limpiar el lecho marino. Por ejemplo, en el puerto de Salaberry es el puerto, uno de los puertos más arenosos que hay. Cada cierta cantidad de tiempo, cada 6 meses aproximadamente, se tiene que dragar, se tiene que sacar todo el sedimento. ¿Para qué? Para que el calado sea el adecuado cuando venga un buque y
pueda apoderar en el muelle. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Ajá, ahí nos habla de garantía, ¿no? Dice, se deberá constituir una garantía por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, más un interés compensatorio desde la fecha de numeración hasta la fecha del vencimiento del régimen, ¿no? Ok, profesor, ¿cómo es esto de interés compensatorio? ¿Cómo es ese tema? Ok. Una garantía, normalmente para solicitar una garantía, el agente de aduana, ya contando con los documentos, saca en primera instancia un borrador, ¿no? Del monto que va a solicitar al banco el importador. Y tiene que tener, usualmente, ya o el monto que va a involucrar el plazo. Por ejemplo, necesitamos una admisión temporal de una maquinaria, ¿ok? Va a ser por un año, va a estar esa maquinaria. Entonces, el agente de aduana proyecta que va a numerar el día lunes. Hoy día es viernes, ¿no? Recién lo voy a numerar el lunes. Lunes estamos 22, 23, 24 de agosto, ¿correcto? Y va a estar por un plazo de un año hasta el 24 de agosto del año 2021. Entra el sistema y el sistema ya está agotado las tasas de interés, ¿no? Uno también si quiere lo puede sacar manualmente, pero hoy con el tema tecnológico ya está cargado la tasa de moneda extranjera, más conocida como TAMES, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es de derechos, no? E impuestos. Por ejemplo, al valor en IGB, ¿cuánto van a pagar? Esa maquinaria que vale $100,000 van a pagar, entre todo va a pagar 22,000, ¿ok? $22,000. Más el interés, tienen que sacarle el interés proyectando un año, ¿ok? $2,000 más, ¿ok? 25,000 más 2, 27,000. La fianza tiene que ser por $27,000, ¿correcto? A eso se refiere cuando indica que tiene que acotarse un interés compensatorio, ¿sí? En base a la tasa de moneda extranjera aprobada por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿sí? ¿Ok? Contratos y o convenios con el Estado, dice, realizada al amparo con contrato con el Estado, por ejemplo, se regulará por dichos contratos. ¿Ok? ¿Cómo concluye el régimen? Aquí está lo bueno, jóvenes. ¿Cómo concluye? Ojo acá. Concluye, como dice su nombre, con la reexportación de la mercancía, es decir, antes de su vencimiento del plazo, se hace la gestión para que esa mercancía salga del territorio aduanero, ¿sí? Esa es una de las formas que concluye. La segunda forma, dice, es cancelando los derechos arancelarios y los impuestos aplicables, más los recargos que van a corresponder, ¿no? ¿Cuáles son los recargos? Finalmente va a ser ese interés compensatorio, pero ya ese interés, ¿no? Al 100% exacto, ¿correcto? ¿Cómo se llamaría eso? Va a nacionalizar la mercancía, ¿correcto? Y la tercera forma de concluir es que por un hecho fortuito puede la mercancía ser destruida. Por ejemplo, hubo un incendio, ¿no? Y la mercancía se destruyó, lógicamente que tiene que estar todo documentario y la SUNAT tiene que validar ello, ¿correcto? Esas son las tres maneras que puede concluir el régimen, jóvenes, ¿ok? Por favor, dudas que puedan tener al respecto de la admisión temporal. Me imagino que sí debe de haber, así que espero, por favor, sus acotaciones por el chat. A ver, jóvenes. Dudas.
Consultas. Una vez más las garantías. Ok, garantías. Ok, ¿alguien más? Aparte de Yasmín. Los contratos. Ok. Ok, garantía y contratos. Ok, garantías. 1, 2, 5 personas. Ok, muy bien. Muy bien, los contratos, dice Roxana. Ok, perfecto, jóvenes. Sobre la garantía, ¿no? A ver, para poder numerar el despacho, se entiende que el importador ya le dijo a la agente de aduana, esta mercancía, que es una maquinaria, ¿no? Va a ir a Cerro de Pasco, va a trabajar allá en una mina, ¿correcto? ¿Ok? Te entrego los documentos que ya habíamos conversado, ¿no? Esto de transporte, la factura, tiene seguro, la declaración jurada donde va a estar la mercancía, el lugar y qué fecha aproximadamente va a estar, ¿no? ¿Ok? Y está por preparar la fianza, la carta fianza con el banco con el cual trabaja, ¿correcto? ¿Ok? Entonces la agente de aduana ingresa eso a su sistema, a su base de datos, ¿no? Y proyecta los derechos e impuestos que debería haber pagado por ingresar a esa maquinaria, ¿no? La maquinaria que vale $100,000, ¿no? Sacan los cálculos, oye, son $25,000, ¿ok? Pero falta sacar el interés compensatorio en base a la tasa, ¿no? En moneda extranjera, porque si bien es cierto, todos los impuestos se proyectan en dólares, finalmente cuando se paga en soles. Eso es una contradicción, ¿no? Tremenda, pero eso sucede acá nomás, acá en el Perú. Pero bueno, ahí está, hay que sacarlo todo en dólares. Entonces, hay una tasa, se le llama TAMES, con término en X, que la publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros y los agentes de aduana y clientes ya saben sobre esa tasa, ¿no? Eso, así como hay un tipo de cambio de dólares, también hay una tasa especialmente diseñada. Entonces, eso tiene que ingresarlo en los sistemas diariamente, ¿sí? Entonces, el agente de aduana va a hacer ese cálculo en su sistema, va a adicionar ese interés, ¿no? A los derechos e impuestos que ha sacado inicialmente. Eran 25,000, sacó el interés proyectado a un año porque el plazo que el cliente estima que va a ser la carga va a ser un año. Hoy desde que numeré hasta que esa carga la saque, un año va a pasar. Y proyecta el interés por un año. $2,000. Eso salió un monto de X, ¿no? Ya vamos a poner $2,000. Sumado a los 25,000 da 27,000, ¿no? Ese es el monto que la agente de aduana le da al cliente para que saque su garantía, para que saque su carta fianza hacia el banco de su preferencia. ¿Correcto? El cliente saca la carta fianza, se le entrega a su agente de aduana y su agente de aduana ya envía la numeración. Esto sale siempre para reconocimiento físico, hace la presentación de los documentos y el funcionario revisa todo, ¿no? Sobre todo la garantía, ¿no? Tiene que estar todo conforme para que pueda efectuar el reconocimiento y estar conforme a otorgar el levante respectivo. Así funciona el tema de la garantía, joven, ¿sí? Y sobre el tema de contratos, que no es usual que se haga, pero ahí está acotado, igual en el régimen, dice que se va a regular por los contratos o convenios que se tenga, ¿no? Dice con el Estado o normas especiales, ¿no? Sobre todo cuando son para empresas públicas, está diseñado esta parte del régimen, ¿sí? Sobre todo cuando son empresas públicas, hay contratos con el Estado. Entonces, si no se opone nada de ello
al procedimiento se va a aplicar ese contrato. Nada más, así de simple es el detalle. Empresas mayormente públicas. Y ya saben, concluyen de 3 maneras que están acotadas aquí. ¿Sí? ¿Ok? Espero haber despejado las dudas y continuar con el siguiente régimen, ¿no? El último de importación, que viene a ser la reimportación en el mismo estado. ¿Sí? Este es el tercero y último régimen de importación. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Qué bueno. No hay más dudas. Pensé que iba a haber más dudas. Qué bueno que me hayan entendido. No hay más dudas, ¿no, jóvenes? ¿Ninguna? Para pasar con este siguiente, por favor. Seguimos. ¿No hay más dudas? ¿No hay? ¿Ninguna? Ok, quedó claro. Para las personas que habían tenido dudas. Daniela, Roxana, Yasmín. ¿Quedó claro? Ok, parece que ha quedado claro con todos. Qué bueno. Qué bueno. Ok, a esta hora hay 10 alumnos. Hay 4 que no han querido asistir. Y estamos terminando, también dicho sea de paso, jóvenes, la tercera semana, ¿no? La tercera semana. Ya aquel que cumple la tercera semana ya está dentro de lo que es el módulo. Finalmente, sé que esas personas van a terminar todo el curso, ¿no? Todo el curso. Me da gusto, jóvenes. Ok, vamos a continuar con el tercer régimen, que es el de reimportación en el mismo estado. ¿Sí? Ok, y para ello, a ver, ¿quién nos va a indicar lo que está en la pantalla? Es Cristel Saucedo. Buenas noches, profesor. Por favor, en la pantalla. Reimportación en el mismo estado. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de las mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con la condición que no haya sido sometida a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Plazo: hasta 12 meses, computado a partir de la fecha de término del embarque de la mercancía exportada. Artículo 52 LGA. Ok, gracias. Ok, ¿no? Tu micro, por favor. Gracias, ¿no? O sea, permite, dice, el ingreso, ¿no? Al territorio de mercancías exportadas con carácter definitivo, dice acá, ¿no? Y no van a pagar ningún tributo, ¿correcto? No van a pagar ningún tributo, con la condición, dice, que no hayan sufrido ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, ¿no? Y si por temas adicionales han tenido un beneficio en la exportación definitiva, lo pierden. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Tiene tema de plazo, 12 meses computado a partir de la fecha de término de embarque, ¿no? ¿Qué más tenemos? Para que pueda acogerse a este régimen, lógicamente que la exportación definitiva tiene que estar regularizada. Así como hay una regularización por un despacho anticipado, también las exportaciones se tienen que regularizar, también las exportaciones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Dice, solamente se pueden numerar como despachos diferidos, ¿no? Y el canal de control va a ser
canal rojo siempre para esto. ¿Por qué? Porque la SUNAT tiene que verificar lo que salió en su momento versus lo que está regresando. ¿Y por qué estaría regresando? Justamente, no sé si se acordarán, ayer les hice algún ejemplo, ¿no? Porque el proveedor, por algún motivo, razón o circunstancias, ha previsto que la mercancía puede que no haya reunido las condiciones técnicas que él solicitó, o finalmente el comprador en el extranjero tiene problemas en el pago, así que aquí el fabricante o la persona o la empresa que vendió opta por retornarlo, ¿sí? ¿Ok? Pues eso se le llama reimportación, está retornando al territorio aduanero, ¿sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Dudas con respecto a este régimen? ¿Ninguna? ¿No? ¿Le quedó claro a todos? ¿Qué beneficios tiene este régimen? Que te permite el retorno de las mercancías exportadas sin el pago de derechos e impuestos, estimado. Ese es el beneficio. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Alguna duda adicional? ¿No? Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos han entendido, excelente. ¿No? Un ejemplo, profe, de un beneficio, Fernando, justamente es lo que acabo de explicar, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que normalmente cuando alguien vende al extranjero, igual cuando alguien compra, ¿qué pide? Muestras, ¿no? Muestra, oye, mándame una muestra del producto para ver si efectivamente es bueno, buena calidad, buen peso, buenos colores. Oye, perfecto. Finalmente, cuando hay momentos en que llega el producto real, uno se da con la sorpresa de que no es lo mismo que la muestra. Y sucede ese detalle, ¿no? Sucede ese detalle. Entonces, allá también un ejemplo que pasó con prendas de vestir, por ejemplo, acá del Perú que salieron, ¿no? Todo era algodón, lo que habían indicado. Finalmente, según el cliente en el extranjero que le habían vendido, no tenía, ¿no? No tenía el 100% de algodón que había indicado y que era uno de los requisitos y especificaciones técnicas que habían seguramente quedado con él, la empresa peruana que había vendido, ¿no? Por tanto, rechazó el producto. Otro de los motivos por el cual puede rechazar un producto es que estuvo mal embalado y el producto, si ves líquido, se derrama. Llega un producto derramado, seguramente ahí en origen van a decir, oye, esto acá no sirve. Se me ha derramado una cantidad tremenda. Oye, retórnalo, destruyelo. Entonces, ¿qué hace aquí quien vende, la empresa que vende? A perder todo, lo que opta es por traerlo nuevamente. Bueno, pagará seguramente un flete por traerlo, pero a perder toda la mercancía, prefiere acá recuperarla y ya verá acá seguramente venderlo en el mercado local, ¿no? Entonces esa mercancía retorna al país y tiene que indicar, pues, lógicamente, la empresa, a través de su agente de aduana, que esto salió como una exportación definitiva y está retornando. Para eso, al momento del reconocimiento físico, tiene que agotar la DAN de salida, ¿no? Ok, hoy, efectivamente, acá está, no hay ningún problema. Con eso no paga derechos, no paga ningún impuesto, paga cero, ¿sí? Si por temas de la exportación temporal tuvo un beneficio, que también lo vimos ayer, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema del drawback, ¿no? Pidió un porcentaje del valor FOB,
¿no? Entonces, la SUNAT le dio el beneficio. Si opta por este detalle de la reimportación, va a tener que devolver ese beneficio, ¿no? Va a tener que autoliquidarse, ¿no? Decirle a la agencia se autoliquida para pagar ese monto que le dieron como beneficio. Le dieron $1.000, pues tendrá que devolver los $1.000 de esa manera. Si no, no se puede acoger al régimen de reimportación. ¿Sí? Ok. Dice acá, por eso está el plazo, estimado Jedimir. Dice, hasta 12 meses computado a partir del término del embarque de la mercancía exportada. Si la mercancía, si el término del embarque de la mercancía es hoy día 21 de agosto, tendrá hasta 12 meses posteriores para traerlas, ¿no? Lo normal y usual es que no sea necesariamente en forma inmediata, ¿no? Normalmente cuando suceden esos rechazos, suceden después de 15 días, 20 días, suceden los rechazos, un mes, ¿no? O sea, igual, adicional, la administración ha creído conveniente dar un plazo prudencial, ¿no? Hasta 12 meses, ¿sí? Ok. No hay mayores consultas, preguntas. No hay. Para poder entrar al régimen de exportación. No ha entrado Michelle, ¿no? Michelle es una de las personas que creo que está trabajando en el tema de exportación. Bueno, han salido aquí algunos alumnos, no sé el motivo. Bueno, vamos a seguir avanzando, jóvenes. Si no hay mayores consultas, nos vamos al régimen de exportación. Y en el régimen de exportación tenemos dos regímenes, ¿no? Aquí me pregunta Víctor, ¿qué se refiere a transformación y pérdida de beneficio? Justo acabo de explicarlo, Víctor. Si una mercancía exportada ha tenido un beneficio como el drawback, ¿no? Que ha solicitado a la SUNAT, el exportador, que le devuelvan un porcentaje del valor FOB exportado, ¿no? Si en la exportación definitiva le dieron ese beneficio, al momento de tener la reimportación, lo pierde. Va a tener que devolver ese monto antes de la numeración. A eso se refiere. ¿Sí? Y respecto a la otra consulta que me dices sobre la transformación, es que un producto no puede ser transformado, pues, ¿no? El producto salieron polos y van a tener que regresar polos, ¿no? No pueden transformarse los polos pues en camiseros, ¿no? No les pueden hacer un corte en medio y colocarle botones, porque ya estás transformando el producto. Tal igual como salió, tal igual regresa. Y no puedes añadirle un estampado. No salieron polos blancos y no van a venir estampados. No. Tan igual como salieron, tan igual retornan. ¿Sí? Sin ninguna transformación o elaboración también nos indica ahí. ¿Sí? ¿Ok? Listo, Víctor. Régimen de exportación tenemos la exportación definitiva y la exportación temporal. Sobre la exportación definitiva es un régimen que ha tenido cambios, ¿no? En su formulación, ¿no? Vamos a ver el tema de la exportación definitiva, ¿no? Algo ha cambiado y como que se ha vuelto un poco engorroso este régimen. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Ok. A ver, ¿quién seguía después de Cristel? Y ya se fue Cristel. Es Daniela.
Buenas noches, profesor. Lo que está en la pantalla, por favor. Ya. Régimen de exportación definitiva. Definición. Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está afecta a tributo alguno. Plazos. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendarios desde el día siguiente de la numeración de la declaración. Regularización: 30 días calendarios contados desde el día siguiente de la fecha de término del embarque. Respecto al exportador o consignante, podrán exportar las personas naturales o jurídicas con registro único de contribuyente RUC. Excepcionalmente pueden exportar con documentos de identificación personal, tales como DNI, carnet de extranjería o pasaporte. Respecto de las mercancías, pueden solicitarse la exportación de cualquier mercancía, salvo mercancía prohibida. Mercancía restringida está sujeta a la presentación de autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos y de requerirlo a reconocimiento físico obligatorio. Ok, gracias. Gracias. Listo, no te olvides tu micrófono. Ok, gracias. Perfecto. Ok, bueno, volvió Cristel, regresó. Ok, entonces, el régimen de exportación está ahí, claro, ¿no? Hay 4 puntos en la pantalla, una definición, plazos, respecto al exportador y respecto a las mercancías. ¿Ok? Permite la salida del territorio de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. Y no está afecto a pago alguno. Listo. Sale una mercancía al exterior, no paga nada. Solamente le paga a sus operadores internos, ¿no? Su agente de aduana, su transportista, ¿ok? Nada más. A la SUNAT no le paga nada. Gratis el régimen, ¿correcto? 2 plazos. Uno, para poder embarcar la mercancía, y segundo, para la regularización. Ojo con ese detalle, jóvenes, ¿ah? Ténganlo ahí. Dice la mercancía, dice, deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario desde el día siguiente de la numeración de la declaración. ¿Ok? Tienen 30 días calendarios desde el día siguiente de la numeración de la declaración para poder la mercancía ser embarcadas. Puede en algún caso solicitarse una ampliación por 15 días más, ¿sí? Pero ello ya tendría que ser reconocimiento de la SUNAC y la SUNAC aprobar o denegar esa solicitud, ¿sí? Y para regularizar, es decir, cuando ya salió la mercancía, se tiene que regularizar y se tiene 30 días calendarios desde el día siguiente del término del embarque, es decir, desde la salida de la carga, ¿no? Ya partió, ya, eso hay que regularizar. ¿Cómo se regulariza? También es un envío electrónico con datos a corregir, ¿no? Alguna descripción del producto, algún peso que se tenga que corregir, de repente algún número de precinto, algún dato necesario que se tenga que efectuar, ¿sí? ¿Ok? Dice, pueden exportar personas naturales o jurídicas con RUC, ¿correcto? Pueden solicitarte la exportación de cualquier mercancía, salvo la prohibida, lógicamente, y la restringida, como era en el caso del régimen anterior, sujeta a la presentación de autorizaciones o certificaciones de acuerdo a lo requerido. ¿Correcto? Ok, ¿qué más? ¿Quién más está acá para que nos pueda indicar? ¿No? Tadiana. ¿Tadiana? Sí, profesor. Creo que está en la... Régimen de exportación definitiva.
definitiva. Sí, lo que pasa es que mi internet está un poco mal, se entrecorta mucho. Ajá. Documentación exigible. Copia o fotocopia del documento de transporte, conocimiento de embarque, carta aporte aérea o carta aporte terrestre, con sello y firma del personal autorizado de la empresa de transporte o su representante o del agente de carga según corresponda. Copia SUNAT de la factura o boleta de venta u otro comprobante que implique transferencia de bienes a un cliente domiciliado en el extranjero y que se encuentre señalado en el reglamento de comprobantes de pago, según corresponda, o declaración jurada de valor y descripción de la mercancía cuando no exista venta. Documento que acredite el mandato a favor del despachador, copia o fotocopia del documento de transporte debidamente endosado o el poder especial. Otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera para su exportación, autorizaciones, licencias, certificados de origen, entre otros. Requisitos de la DAM. Un exportador o consignante, el portador o consignante debe ser quien haya emitido la factura. Un destinatario, un país de destino o única moneda de transacción, un único lugar de entrega y que las mercancías objeto de única naturaleza de la transacción. Ok, muy amable. Gracias, Diana. Ok, entonces, documentación, lo que tenemos acá, ¿no? Documento de transporte, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La factura o boleta, según sea el caso, documento que acredite el mandato. En este caso, por el tema del mandato, hoy es digital, ya lo habíamos acotado también hace 2 días, hoy el mandato es digital, correcto, está incluso colgado en la página de la SUNAT, correcto, y otras que por su naturaleza de la mercancía se requieran para su exportación. Muy bien. Requisitos, un exportador y un destinatario. Perfecto. No hay mayor tema aquí. Está hasta el momento, está esto entendible. Perfecto. Esta es la 21. Ok. ¿Qué más aquí? Tenemos a Fernando. Sí, profesor. Ya. Régimen de exportación definitiva. Salida de mercancía por aduana distinta a la de numeración. La salida de mercancía de exportación puede efectuarse por intendencia de aduana distinta a aquella en que se numera. En estos casos se considera como fecha de término del embarque aquella en que se autoriza la salida del territorio aduanero o del último bulto verificado en la aduana de salida. Ingreso a un depósito temporal. Toda mercancía a embarcarse con destino al exterior debe ser puesta bajo potestad aduanera, para lo cual ingresa un depósito temporal. Excepción, perecibles que requieran un acondicionamiento especial, peligrosas tales como explosivas, inflamables, tóxicas, infecciosas, reductivas, corrosivas, maquinarias de gran peso y volumen, animales vivos, a granel en cualquier estado, sólido, líquido, gaseoso, que se embarquen sin envases ni continentes, otras que a criterio de la autoridad aduanera califiquen para efectos del presente numeral. Listo, Fernando, gracias. Ok, listo, gracias. Dice, ¿no? Salida de la mercancía por aduana distinta a la numeración, puede salir, ¿no? Para ello, dice, puede efectuarse por intendencia de aduana distinta a aquella en que se numera. En esos casos se considera como fecha del embarque aquella que se autoriza la salida del territorio aduanero, ¿no? Puede numerarse de repente por intendencia del Callao y salir por la intendencia marítima. Puede ser. Puede ingresar a un depósito temporal, también puede ingresar a un depósito temporal, cualquiera de esos tipos de mercancía que nos acotan ahí, ¿no? Y acá, en esta última parte, ya nos hablan de la regularización. Pero vamos aquí a hacer una acotación sobre este régimen de exportación, jóvenes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los documentos que tiene que tener para una exportación son documento de transporte, la factura o boleta o declaración jurada según sea el caso, y otro documento de acuerdo al tipo de mercancía, ¿sí? Numeración de la DAN, ¿no?
de salir canal rojo, seguramente se hará el reconocimiento físico del caso. Antes de efectuar todo ello, el cliente puede indicar al agente de aduana, puede indicarle, oye, necesito que esta mercancía que voy a exportar, vamos a indicar que va a exportar, pues, algún medicamento, ¿no? Va a exportar algún medicamento, lo va a exportar a Colombia y va a indicar, necesito que esta mercancía se vaya a un depósito temporal. Perfecto. Previa coordinación con el depósito temporal, la mercancía, y ahí se hizo la coordinación, la mercancía va a ir ahí. ¿Qué documentos debería pedir? Debería pedir el depósito temporal. ¿Qué debería pedir el depósito temporal? Debería pedir primero una reserva de espacio, una guía de remisión o la declaración aduanera para que pueda ingresar y para que luego ellos puedan efectuar, ¿no?, el envío de la, ¿cómo le llama la información? De la relación de la carga exportada. Eso es lo que envía el depósito temporal. Vuelvo a explicar. Una exportación de madera, vamos a tomar. Una exportación de madera. Tengo la empresa Maderas Perú a un cliente en Estados Unidos, ¿no? Un cliente, por ejemplo, cliente Huertas Limitada allá en Estados Unidos, va a comprar la madera porque la madera peruana es muy buena y con esa madera va a transformarla y va a hacer muebles seguramente, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo hace acá la empresa Madera del Perú para hacer ese embarque, para hacer esa exportación? ¿Cómo se hace? Tiene que contratar, lógicamente, un agente de aduana, pero antes de contratar a un agente de aduana, puede contratar a un agente de carga, ¿no? Va a contratar a un agente de carga. Miren ustedes, ¿no? Va a contratar al agente de carga. El agente de carga, ¿para qué lo contrata? Porque va a necesitar que esta empresa realice el embarque de las mercancías a Estados Unidos, ¿no? Al puerto de Port Everglades va a necesitar esa empresa. Entonces, Madera del Perú le indica, por favor, búscame una nave. Hoy día es 21 de agosto, necesito embarcar aproximadamente quincena de septiembre. Perfecto, le dice la gente de cara, yo te averiguo y te aviso con debida anticipación. ¿Y por qué? Porque Madera del Perú le da tiempo, ¿no?, de juntar su producto y seguramente prepararlo para tenerlo listo la primera semana de septiembre. ¿Correcto? Fines de agosto, la gente de carga le dice, ya te conseguí una nave para quincena de septiembre. Llega acá al Callao, va a demorar un día y de ahí carga lo tuyo y se va a Port Everglades. Estará llegando aproximadamente en unos 20 días, aproximadamente. Se va a llegar la primera semana de octubre. Perfecto, le dice Maderas del Perú. ¿Por qué? Porque yo ya quedé con mi cliente que efectivamente la carga le iba a llegar entre la primera y segunda semana de octubre. No hay ningún problema. Perfecto, hasta el momento, ¿no? Ok, le dice, Madera del Perú le dice a su agente de carga, más bien, con anticipación me envías el booking. ¿Qué es el booking? Es una palabra en inglés, lógicamente, pero que la traducción literal sería reserva de espacio. ¿La reserva de espacio de qué? De su contenedor que va a embarcar, ¿no? Conteniendo, lógicamente, la madera, ¿no? Es la reserva del espacio que tiene su contenedor en ese buque que va a llegar y se va a llevar su madera. ¿Sí? A eso se refiere con reserva de espacio, jóvenes, ¿no? El famoso booking. ¿Sí?
¿Ok? Perfecto. Entonces, Madera del Perú también se contacta con su agente de aduana. Ya estamos primera semana de septiembre y le dice a su agente de aduanas, oye, contáctate con mi agente de carga para que te proporcione el booking, ¿sí? Y mi carga ya está saliendo mañana, ¿no? Y se va a ir el depósito temporal seguramente, perdón, estoy proyectando sacar mi carga mañana para que se vaya el depósito temporal. Ok, le dice la gente, oh, no, un momento, todavía no hace mayor movimiento. Primero con el agente de carga. ¿Qué hace? Contacta a su agente de carga, le da el booking. ¿Qué datos contiene el booking? Entre otros datos importantes, contiene el nombre de la nave, fecha probable y contiene un número, ¿no? Perfecto. Tamaño del contenedor, si es contenedor de 40 pies, estándar, perfecto. Y nombre del consignatario. Con ese booking va y efectúa el pago correspondiente al almacén temporal de contenedores vacíos, que normalmente están en la carretera Néstor Gambetta. Oye, ¿está pago? Sí, ya listo. ¿Tu contenedor cuándo lo vienes a sacar? Lo vengo a sacar mañana en la mañana porque ya el cliente lo quiere. Perfecto. En la mañana siguiente contratan una unidad, va la unidad de transporte, hace su cola con su documento ya cancelado, ingresa, a la espera internamente seguramente 2 horas más, cargan el contenedor vacío, hoy todo bien, sí, está limpio, ok, y le van a entregar un precinto de línea, Oye, sí, perfecto, por si acaso, sale sellado este contenedor, lo sella y sale, ¿correcto? Y se va el contenedor al local del cliente, ¿no? ¿Dónde está la carga lista para poder ya meterla a este contenedor? Rompen el precinto con que ha venido para salvaguardar que no haya ninguna contaminación en el camino. Está presente el auxiliar de despacho y procede el cliente a guardar la mercancía en el contenedor. Una vez que ha cerrado, el auxiliar de despacho presenta el contenedor y el contenedor se va rumbo al depósito temporal, ¿sí? Hay que llenar una guía de remisión para tal dato también, ¿no? Lo normal y usual es que en ese momento, en ese trayecto, ¿no? Se comience a numerar ya la DAN de exportación, ¿no? El peso normalmente lo indican ahí en ese momento que han terminado de llenar. Cuando llega al depósito temporal le va a pedir al transportista, ¿no? Y al auxiliar de despacho que está también por tramitar, va a pedirle el booking, va a pedirle la guía de remisión, y si está numerado el despacho, le va a pedir también la numeración del despacho. ¿Para qué? Para que el depósito temporal pueda hacer el envío correspondiente de datos a la SUNAC, ¿correcto? Y ahí nos arrojará el canal de control, ¿ok? Pero dentro de las modificatorias que tiene el reglamento, indica también que no necesariamente la carga puede ir a un depósito temporal. Puede que el cliente ponga a disposición la carga de la administración aduanera. ¿Para qué? Para que la carga pueda ser efectuado el reconocimiento físico en su local, ¿sí? E incluso puede haber una inspección no intrusiva, es decir, puede pasar un escáner donde en el puesto que tienen atrás del puerto de APM, se le llama, ¿no? En el complejo de la Intendencia de la Aduana Marítima, le llaman ahí, ¿no? Justamente lo que le había comenzado también en el transcurso de la semana, donde van a llegar unidades de transporte para pasar un escáner. Eso se llama, el local se llama complejo, ¿no? De la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. Entonces, cuando el cliente le indica a su agente de aduana,
que la SUNAT me haga reconocimiento en mi local, el agente de aduana es el que hace el envío de la relación de carga a exportar. ¿Correcto? Hace ese envío, procesa y sale el canal respectivo, ¿no? Ya entonces queda en potestad de la SUNAT efectuar el reconocimiento en su local del cliente y cuando pase al complejo, cuando pase al puerto, pasar ellos el escáner respectivo. ¿Sí? Esa es una de las modificatorias del reglamento ahí. La carga, sale reconocimiento físico, ¿no? Participa el auxiliar de despacho en tal fin. Ahora, si hay incidencias, lógicamente, y son subsanables, el especialista la va a colocar. Si hay incidencias en el local del exportador, por ejemplo, el local no reúne las condiciones, sencillamente se paraliza el despacho, se paraliza la exportación, hasta que se subsane. Imagínense que suceda eso, pierde, ¿no? Acá el exportador peruano y va a perder seguramente su oportunidad de venta. ¿Sí? Consultas, jóvenes, que me quieran hacer hasta el momento. Los leo. ¿Alguna consulta? Consultas, jóvenes. Vamos. Esto era antes sencillísimo. Vamos a ver, vamos. ¿No hay preguntas? ¿No hay, jóvenes? Vamos. ¿O han entendido todo? ¿Mm? Ok, la documentación del depósito temporal es el booking o la reserva del espacio, como había indicado, la guía de remisión y la numeración del despacho. El plazo, Yasmín indicaba, ¿no? 30 días calendario. Vámonos a la pantalla. Hay dos plazos, acuérdense. 30 días calendario, del día siguiente la numeración para poder embarcar la carga, Y para la regularización, 30 días calendario desde la fecha del embarque, del término del embarque. Eso es los plazos. Creo que el ejemplo ha sido preciso para que puedan entender, ¿no? Pero igual, no ha terminado aún la explicación del régimen. Todavía continúa. Por eso quería saber si no hay mayor duda. ¿No hay? Qué bueno. ¿No hay más duda? Muy bien. Excelente. Pensé que la verdad que sobre este régimen iban a hacer las consultas del caso. ¿No? Muy bien. Ok, perfecto. No hay mayor dudas que Diana y a mí ya están respondidas. Perfecto, jóvenes. Me sorprende. Qué bueno. Ok. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, de este régimen adicional? Lógicamente que hay regularización, ya lo habíamos visto. Acá, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Dice, la administración aduanera, mediante técnica de análisis de riesgo, determina cuáles declaraciones se regularizan con la sola aceptación de la transmisión de la información complementaria y de los documentos digitalizados que sustentaron la exportación. Y aquellas que requieran además la presentación física de la DAN, ¿no? Y documentación que sustentaron la exportación a satisfacción de la autoridad aduanera, ¿no? ¿Correcto? Entonces,
queda en potestad de la SUNAT que a la sola transmisión de la información complementaria se regularice el despacho. Si les queda aún la duda, va a indicar seguramente sujeto a evaluación. Ya queda en poder de la SUNAT esta discrecionalidad. ¿Correcto? Hago mención aparte a que la modificación en el reglamento, ¿no? Hacen mención hoy en día a lo que son exportación de concentrado de minerales, ¿no? Metalíferos se le llama. ¿Por qué? Porque la exportación de estos concentrados de minerales ha aumentado en una cantidad bastante importante, ¿sí? En los últimos 6 años, desde que comenzó a manejarse un mayor volumen de exportación de estos productos, ¿no? Se le ha dado mayor importancia, tal es así, que ya hoy en día está contemplado en la modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas. Imagínense, ¿no? Ahora, aquí le llaman un concentrado de minerales. No necesariamente una agencia de aduana va a efectuar eso. Son pocas las agencias de aduana que hoy se han especializado en efectuar estos despachos, ¿no? También he efectuado, el quien le habla, también he sido partícipe de estos despachos concentrados, ¿no? Sobre todo estos, se llama concentrados de cobre, ¿no? Hay concentrado de cobre, concentrado de plata también, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es? Eso viene a ser el residuo, por ejemplo, en una mina del cobre o de la plata. Lo que queda, ya habiendo pasado por un tamizaje, habiendo sido cernido, ese polvillo, ese es un concentrado. Ese es el residuo del material, ¿no? Este material, ¿no? Va a ser pasado por un proceso de secado, porque es húmedo. Normalmente en la sierra es húmedo. Tiene que tener un grado de humedad determinado internacionalmente para que pueda ser válido la venta y la compra también, ¿sí? ¿Y qué hacen con esos productos? Pues sencillamente lo que tienen ustedes al frente de su vista. Hacen las pantallas de los móviles, las pantallas de los televisores, incluso de las PC. Hoy los amigos, nuestros amigos chinos son especialistas en ese detalle. Miren ustedes, un residuo. Y un residuo sacan todas esas pantallas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya han adicionado un proceso para tener en cuenta en cuanto a esas exportaciones, ¿no? Esas exportaciones se muestrean, ¿no? Se sacan 1, 2 o hasta 3 análisis. Es decir, se saca boletín químico, lo cual, ¿se acuerdan? Fue acotado en clases anteriores, ¿sí? ¿Okay? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ahí sí, el despacho de exportación estaría culminado y pasaríamos a lo que es la exportación temporal. ¿Alguna consulta adicional? Me están sorprendiendo, jóvenes. Muy bien. Lo bueno que estoy viendo es que van a salir muy bien entonces en el examen. ¿Sí? Teniendo en consideración que hasta aquí, estos 4 primeros regímenes son, digamos, los más amplios que pueden haber, ¿no? Los más técnicos son los que van a venir en el de perfeccionamiento. ¿Consultas? ¿Ok? Si no hay consultas, voy a tomarme la libertad de poder preguntar entonces. ¿Ok? Vamos a ver, alguien una respuesta, perdón, ¿cómo se regulariza? Se envía, así como es un despacho anticipado, se envía también, Roxana, vía electrónica a la SUNAT, ¿no? Los datos complementarios, ¿correcto? Peso, número de precinto, puerto
embarque, a una descripción de la mercancía que se quiera añadir, algún valor, algún porcentaje que haya sido modificado de repente en el proceso de reconocimiento físico, ¿sí? Son documentos que hoy se envían vía electrónica. Todos los documentos se envían vía electrónica. Documento de transporte, factura, guía, y cualquier otro documento que sustente la exportación. Todo se envía vía electrónica, ¿no? Y acota la SUNAT que de acuerdo a su verificación que ellos tengan en su sistema, lo pueden aceptar inmediatamente o puede salir el mensaje está en evaluación. En algún momento puedes indicar, ¿sabes qué? Vengan y preséntenlo físicamente o pueden notificar por ese mismo medio, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo dudas en cuanto a tal documento o a tal dato. Necesito mayor información. Y ahí ya seguramente van a comenzar a intervenir ya los actores finales que son ese representante aduanero, seguro con algún detalle, un expediente, etc. ¿Sí? Eso es un régimen de exportación, ¿no? Que casualmente ha habido mejoras y estas mejoras ya están desde el mes de julio, ya están vigentes hoy ya en el portal de SUNAT. ¿Sí? Ok, si no hay mayor preguntas, yo voy a preguntar. Ok, vamos a preguntar. Y a ver, hay una otra pregunta por acá. Me dice, la regularización es para todos los regímenes. Una cosa es regularización y otra cosa es conclusión, por si acaso. La regularización es para los despachos anticipados y en este caso para el régimen de exportación es la regularización. Anticipado y exportación. Conclusión sí son para todos los regímenes. ¿Sí? Ok, yo creo que por ahí puedo sacar hasta una pregunta. Bueno, ya no ya. Creo que podría ser buen material para el examen final, pero ya no. Ok, entonces, sobre exportación definitiva, a ver, vamos a preguntar sobre la exportación definitiva, ¿no? ¿Qué pasa si en la exportación definitiva el reconocimiento físico se hace en el local del cliente y este no tiene las condiciones adecuadas? A ver, primero, vamos a ver a alguien que me responda. Y si no me responden, yo voy a hacer la lista para que preguntar uno por uno. A ver. Paraliza. Excelente, Diana. Muy bien. Diana. Vamos acá. Adicionarle un punto a Diana. Muy bien. Así es. La respuesta concreta, precisa. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos hacer sobre la documentación que tiene que tener el depósito temporal? ¿Quién me dice? Documentación que pide el depósito temporal al exportador o al agente de aduana antes de hacer ingresar la carga. Profesor, yo le puedo decir a ver lo que yo he entendido, o sea, lo que se me ha quedado grabado, es la documentación de transporte, la factura o boleta y qué documento de qué tipo de mercancía es la que va a exportar, la mercancía de la DAM. Ya. Ok, faltó uno. Faltó, por ejemplo, efectivamente, va el documento de transporte, va la factura. Son los documentos que sustentan una exportación. Pero el documento que pide el depósito temporal es para todos el documento. A ver, alguien me dice, el documento que pide
A ver, Fiorella, vamos a ver, Fiorella, ¿qué ha puesto? La guía de remisión y numeración del despacho, esa también creo. Eso es lo que pide solamente. Eso es lo que pide. Creo que algunos no me entendieron la pregunta. Eso es lo que pide el depósito temporal para que dejar ingresar la carga, ¿no? Guía de remisión, ¿no? ¿Qué más pide el documento? Si está numerada. Y el booking. No se olviden. El documento de reserva, ¿no? Que es el booking. Ese documento es el que pide, ¿correcto? Después, en lo que sustenta, sí, el régimen es documento de transporte, la factura o similar, si hay declaración jurada, si hay algún otro documento por el tipo de mercancía, ¿no? Que puede haber. Eso ya es otro. Muy bien. Entiendo que están ustedes atentos a ello. Muy bien, entonces, con respecto a la admisión, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. A ver, ya pasé hace unos minutos y no creo que se hayan olvidado, ¿no? Con respecto a la garantía, a ver, con respecto a la garantía, vamos a hacer una pregunta ahí, ¿no? El agente de aduana, ¿cómo determina el monto que tiene que garantizar el cliente ante la SUDAT? Esa sería, por ejemplo, una pregunta de examen. Tienen ustedes 10 segundos para contestar. Vamos, ustedes me dijeron que ya habían entendido todo, así que de acuerdo, Diana me dice, de acuerdo al tiempo que la que mercancía va a quedarse, ¿qué más? ¿Cómo determina? Ok, de acuerdo al tiempo. ¿Qué más? Según el monto a los derechos, me dice Víctor, ok, ahí están. ¿Qué más? ¿Falta algo más? Cristel, derechos, aranceles, impuestos. ¿Qué más? O sea, al final, los tres que me han respondido, juntaría todo. Me falta algo más. No tiene nada que ver el valor FOC acá, Dios mío. ¿Qué más? ¿Falta algo? Fecha de numeración. Roxana está en algodón ahí, está en algodón con algo de respuesta. Vamos. Ustedes me dijeron que eso se quedó, y alguien me pidió justo esto que lo explique nuevamente, y lo expliqué otra vez. ¿Cómo saco el porcentaje de la garantía? Más el interés compensatorio. Por fin alguien me dijo algo. Axel. Ok, Axel, efectivamente. Todo más el interés compensatorio. Compensario no, compensatorio. Ok. ¿Y de dónde saco el interés compensatorio? ¿Quién me lo dice? Por favor, con eso me voy a ir a dormir tranquilo. Si alguien me dice eso, me voy a dormir tranquilo hoy día. Si no, me voy a quedar preocupado. Tendré que hacer un examen solo para que saquen 16 o 15. Vamos. ¿Cómo saco el interés compensatorio? Ok, desde la fecha de numeración hasta la fecha de vencimiento. Ok. Ok, Cristel, así es. ¿Y qué tengo que tener en cuenta en el interés compensatorio? ¿Qué tasa? ¿Qué tasa de interés? ¿Cómo se le llama? Alguien ha tenido que apuntar. ¿Cómo se llama la tasa? ¿Cómo se llama la tasa?
Y tal, pues, ¿no? Ok. Tía, hoy tengo otra clase acá. Ok. Tamex. Muy bien, muy bien. Ok. Así es, Jeremy. Tasa en moneda extranjera. Tamex. Tamex es. Muy bien, muy bien. Ok. Me voy a dormir así a medias. Ok. No todos han respondido. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos acá? Ya no. Vamos a la exportación temporal. Ya vimos la exportación definitiva. Exportación definitiva. Exportación temporal. Y después de exportación temporal tenemos cuál era. Exportación temporal, ¿quién nos sigue ahí? ¿Quién sigue? Para que nos pueda brindar lo que está en la pantalla. Fue Fernando. A ver. Jeremy, Sí, profesor. por favor. Bien. Sí. Permite la salida temporal del tablero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber experimentado una excepción del deterioro normal por su plazo. Hasta 12 meses computado a partir de la fecha de embarque de la mercancía, en el artículo 25 del Código General de Aduanas, ampliación plazo en casos justificados. Mercancías de mercancías importadas bajo este régimen al ser importadas no están sujetas a productos cercanos a su régimen. Ok, Jeremy, tienes problemas serios con tu audio, ¿sí? Igual, gracias por tu intervención, pero tienes problemas serios ahí, por favor, trata de revisarlo. Ok, entonces, el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, dice, permite la salida temporal del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas, con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal para su uso, ¿no? Al ser reimportadas estas mercancías no van a pagar ningún tributo, ¿ok? Tienen un plazo, dice ahí, hasta 12 meses computados a partir de la fecha del término del embarque de las mercancías, ¿sí? ¿Por qué puede salir una exportación temporal? Puede ser porque está saliendo a hacer una exposición, mercancía que puede ir a una exposición al extranjero, sale en forma temporal, porque va a regresar de la misma manera, sin haber sufrido ninguna alteración, ¿sí? Para ello sale como exportación temporal. ¿Correcto? ¿Cómo concluye el régimen? ¿Cómo concluye el régimen? Pero antes de cómo concluye el régimen, ¿no? Que podemos indicar que, por ejemplo, el canal de control para la reimportación va a ser canal rojo, pues, ¿no? La SUNAT va a tener que verificar que lo que salió es lo mismo que está retornando, ¿sí? Eso es, va a tener que la SUNAT hacer una verificación, ¿no? Física de la carga. La modalidad va a ser solamente diferida, nada más, ¿sí? Nada más.
¿Ok? ¿Qué más? Y si la forma de concluir son de 3 maneras. Como dice su mismo nombre, el régimen, con la reimportación dentro del plazo autorizado. Ahora, si no se reimporta, puede, dice, también acotarse como si fuera una exportación definitiva. Por ejemplo, el cliente dice el producto que se fue a exhibir, le va bien y le dicen, hoy quiero comprarlo. ¿Ok? Perfecto, te lo vendo y al final acá la empresa exportadora a través de su agente de aduana le dice, oye, esto se va a transformar en una exportación definitiva. Perfecto, se comunica con la SUNAT para tal fin, ¿no? Y lo otro es, como se dice, a la mala, criollamente. ¿Cómo es eso? Si al vencimiento del plazo autorizado, o de si ha sido prorrogado, no se hubiera concluido, dice, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma definitiva la mercancía. Es decir, la SUNAT toma, ¿no?, la potestad que tiene para hacerlo definitivo, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso se dice, ¿no? Si no se reporta la mercancía en su momento, la SUNAT le dice, oye, automático, queda afuera, ya no retorna. Y si retorna, va a tener que pagar los tributos correspondientes, ¿no? Le digo 2 cosas. Primero, los plazos, porque son preguntas de examen. Y tercero, porque lo tienen que saber, tema de plazos. Si bien es cierto, hoy muchas de las cosas están automatizadas, se cargan en los sistemas, ¿no? El sistema me avisa a mí, le avisa al cliente. Cualquier omisión a ello, en automático el sistema de SUNAT está alerta. Y sobre todo los señores de SUNAT están atentos a cualquier detalle que quede, porque en automáticamente el vencimiento de un plazo, ellos están ahí al acecho. Como si dice, oye, se venció el plazo, automático. Listo, quedó fuera, listo, ya. No, que mira, que viene la gente de aduana, una prórroga, lo siento, señor. La prórroga se pide antes del vencimiento de los plazos. Dentro del plazo se piden las prórrogas, no después. No, que me olvidé, que lo siento. El reglamento y procedimiento está establecido, debidamente establecido. Hay que respetar las reglas, ¿no? Si en la admisión temporal, por ejemplo, se venció el plazo de la admisión temporal, ¿qué hace el cliente? Va a tener que nacionalizar la carga o paga mediante una autoliquidación los derechos o sencillamente la SUNAT se cobra de la garantía los derechos o impuestos más el interés, ¿no? No, que mira, que tengo un año, mira, me falta, quiero prorrogar los 6 meses más, sí, pero la prórroga se pide dentro del año, no se pide al año un día. No seas malo, no es que sea malo, ese es, acá está el procedimiento y hay que cumplirlo. Ya no puedo hacer nada porque todo está en el sistema. El funcionario, tranquilo, dice, vas a tener que nacionalizarlo. Paga tus derechos, impuestos, tienes dinero, si no te cojo de la garantía. Así de sencillo. Por eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con los vencimientos, con los plazos. Si bien es cierto, muchos operadores se guían porque no meten al sistema, porque lo graban, porque lo ponen en un papelito, en un cuaderno. Finalmente la responsabilidad es aquel a quien le han dado el mandato, es el agente, porque el importador le va a decir, oye, yo por ello te he contratado para que cualquier eventualidad me la comuniques antes de, ¿no? Entonces, lo normal y usual es que un operador, antes que venza una operación, ¿no? 15 días antes, 20 días antes, ya le esté comunicando, oye, por si acaso está venciendo una admisión temporal, se está venciendo tu exportación temporal. ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a quedar definitiva? ¿La vas a retornar? ¿La admisión vas a nacionalizar o la vas a sacar? Uy, sí, espérate. Por ahora a veces está en otros temas, ¿no? Y hay que ayudarlo en ese momento. ¿Sí? ¿Ok?
Eso es con respecto a la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Sí? Y no se olviden que eso sale canal rojo, ¿no? Y la modalidad diferido. ¿Sí? ¿Preguntas sobre ese régimen, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o está claro? ¿Ah? ¿Quedó claro? A ver, ¿qué nos dice la exportación definitiva? ¿En qué canal sale, profesor? Lo usual que se tiene en los canales de exportación era el naranja y rojo. Hoy el cambio de la denominación en la modificación del reglamento le han colocado verde y rojo, ¿no? Eso es la exportación definitiva. ¿Sí? ¿Alguna acotación más, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Porque yo sí les voy a dejar lectura para el fin de semana. ¿Ah? Van a tener que darse un tiempo y poder leer el fin de semana, jóvenes. ¿Ok? Solo han entrado el día de hoy 10 alumnos de los normalmente 14 que están ingresando todos los días. Ok, jóvenes, su lectura va a ser la Ley General de Aduanas, que está colgada en el portal del instituto, de la ANEC, y van a leer desde la página 18 hasta la página 28, ¿sí? Y en la 28 justamente están lo que había acotado, ¿no? El artículo 98, regímenes, otros regímenes aduaneros, ¿sí? Y que están a partir de la página 18. Están lo que estamos viendo, lo que es el resumen de los regímenes. Están. Jeremy dice, profesor, ¿qué sucede si se vence el plazo? ¿En qué sentido? En todos los regímenes, en el de temporal, si se vence el plazo, lo que hace la SUNAT, Jeremy, es sencillamente dar por exportada definitivamente la mercancía que salió en forma temporal, ¿no? En su sistema lo va a colocar como definitiva. Y si esa mercancía quiere retornar, va a tener que pagar los derechos o impuestos. Van a tener que pagar, ¿no? Entonces, por eso es que los plazos se tienen que tener, jóvenes. Muy atento a esos detalles de los plazos. Ya me ha pasado, bueno, donde hemos estado, no directamente, tenía la responsabilidad, ¿no? Había otras áreas ahí involucradas y se dieron con la sorpresa de que se venció una admisión temporal. Dicho sea de paso, era un monto menor, entre comillas, no eran $7,000, ¿no? Se había vencido un material de embalaje, unas cajas de cartón. Todo un problema con el cliente, ¿no? Generado por la desidia de alguien, ¿no? Que no había hecho la aclaración del caso. Se tuvo que nacionalizar esa carga y se tuvo que compensar al cliente, ¿no? Con ese monto. ¿Sí? Son cosas que suceden en el día a día y que particularmente hay que tener mucho cuidado para evitar ello. ¿Sí? Ok, jóvenes, un momento para poder hacer la asistencia. No se olviden de la lectura, sobre todo el artículo 98, ¿no? Van a hacer preguntas también de examen, por favor. Artículo 98. ¿Sí? Y si se dan el tiempo, por favor, de las clases que hemos tenido, ¿no? De ayer y hoy, léanlo, vuelvan a escuchar si pueden,
¿no? O leer las diapositivas, ¿no? Sería bueno las dos cosas, al menos las dos. Si no pueden, una de ellas. Acuérdense que aquí en la clase que está colgada en el portal tienen la acotación de que está grabado y están los ejemplos que uno va indicando, ¿no? Lo cual pues no está en ninguna parte escrito, ¿no? Son los ejemplos que uno ha tenido en el transcurso de todo este tiempo que uno viene laborando en la parte operativa, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a poder entrar a lo que es ver la asistencia de ustedes jóvenes hoy día 21 de agosto. Hoy día terminamos la tercera semana y nos faltaría 2 clases para poder terminar esta parte del módulo, ¿sí? Ok, vamos a ver la asistencia del día de hoy. Roxana. Ok, Carlos Campos no viene, Ronald Armando tampoco, Yasmín. Presente. Ok, Jonathan. Jonathan está, se fue. No está. Gumer, no hay ningún Gumer. Daniela. Hola, Daniela, buenas noches. Víctor, Víctor. Víctor. Ahí está Víctor. Michelle Usa, no le he visto el día de hoy. Angie, tampoco. Diana. Presente. Ok. Axel. Presente. Sidney, tampoco la veo. Fernando. Ahí está Fernando. Jeremy. Presente, profesor. Jeremy está durmiendo ya. Jeremy Fiorella. Presente, profesor. Okay. Cristel. Cristel, se fue Cristel. Daniel. Sí, Jeremy, ya te puse asistencia, no hay problema. Cristela salí, ahí está Cristel. Daniel. ¿Está Daniel? Daniel y Renzo. Daniel, Renzo, no están. Ok. Listo, jóvenes. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Los espero el día lunes, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. ¿Sí? Un abrazo a todos. Cuídense.